Vivimos atrapados en una especie de juego donde la rutina nos hace creer que todo es normal, que todo es sólido, que la realidad es un bloque inquebrantable. Nos levantamos, vamos al trabajo, comemos, hablamos con otros, dormimos, repetimos. Y sin embargo, hay momentos, pequeños destellos que se cuelan por las rendijas de esa normalidad aparente, que si tienes la atención afilada te pueden sacudir por completo y hacerte dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo que habitas. No hablo de grandes milagros ni de eventos extraordinarios, sino de cosas tan cotidianas que por eso mismo las pasamos por alto. Y ahí está el verdadero truco. Por ejemplo, el déjà vu. Estás en medio de una conversación, caminando por una calle cualquiera, o viendo una escena, y de pronto te golpea esa certeza tan extraña. Esto ya lo viviste. No es un pensamiento casual, no es una idea vaga, es una sensación clara y contundente. Por un momento sabes que ya estuviste aquí, que ya dijiste estas palabras, que ya viste este gesto. Y cuando pasa, te quedas con la pregunta incómoda: ¿cómo es posible? Dicen que es un fallo en la memoria, pero ¿y si no lo es? ¿Y si el tiempo no es tan lineal como creemos? ¿Y si hay capas de la realidad que se pliegan y se mezclan, y el déjà vu es solo un síntoma de que tu conciencia rozó una de esas capas? Pero no es solo eso. La sincronicidad, por ejemplo. Piensas en alguien y te escribe. Mencionas un tema raro y de pronto lo ves por todas partes. Te surge una idea que no puedes quitarte de la cabeza y, mágicamente, la vida te pone pistas en el camino. Una coincidencia puede ser casual, dos, quizás también, pero cuando comienzas a ver patrones, cuando las conexiones se multiplican y parecen tener un significado personal, entonces empieza a temblar la estructura de lo que consideras realidad. Porque la pregunta ya no es por qué suceden estas coincidencias, sino quién o qué las orquesta. Y es ahí cuando la idea de un universo mecánico empieza a desmoronarse. Luego está esa experiencia universal de darte cuenta de cómo tu mente filtra la realidad. Compras un coche rojo y de pronto ves coches rojos por todas partes. Aprendes una palabra nueva y empieza a aparecer en cada libro, en cada charla, en cada rincón, lo que te hace preguntarte, ¿qué más está ahí fuera? Que simplemente no ves porque tu mente no lo considera relevante. Si tu percepción es tan selectiva, tan moldeable, ¿qué es entonces la realidad? ¿Lo que está ahí fuera o lo que tu mente permite que percibas? Este fenómeno tan sencillo te muestra que vives en una burbuja cognitiva, en un recorte diminuto de un todo mucho más vasto. Y luego vienen los sueños. Te acuestas por la noche, cierras los ojos y tu conciencia entra en mundos donde las leyes físicas no existen. Allí puedes volar, encontrarte con seres imposibles, viajar a épocas remotas, recibir mensajes que parecen tener un peso espiritual enorme. Mientras sueñas, todo es real, absolutamente real, y al despertar, lo descartas con un encogimiento de hombros. Fue solo un sueño. Pero, ¿y si no? ¿Y si los sueños son ventanas a otros niveles de la realidad? ¿O si este mundo que ahora llamas vigilia es también un sueño, pero sostenido por acuerdos colectivos? Porque si la mente es capaz de generar realidades tan completas mientras el cuerpo yace inmóvil, ¿qué te asegura que esta experiencia que llamas realidad no sea un constructo similar solo que compartido? Por último está la intuición, ese saber repentino que surge sin razonamiento. Tomas una decisión porque lo sientes, sin tener argumentos. Evitas un camino, cambias un plan, confías o desconfías de alguien sin poder explicarlo. Y el tiempo te da la razón. ¿De dónde viene ese conocimiento? No de la lógica, no del análisis, sino de una fuente que parece conectada a algo más grande. Es como si tu conciencia pudiera captar información que no viaja por los canales habituales. Y cuando eso ocurre, una vez tras otra,
te queda la certeza de que existe una inteligencia que va más allá del yo individual. Todos estos fenómenos que cualquiera ha vivido no son pruebas concluyentes de que la realidad sea una ilusión, pero son grietas en el muro, son recordatorios cotidianos de que lo que damos por hecho podría no ser tan firme, de que hay un trasfondo más profundo esperando ser explorado. Y lo más curioso es que mientras más los ignoras, más fuertes parecen volverse. Es como si la realidad misma te invitara una y otra vez a mirar más allá de la máscara. Y cuando empiezas a escuchar esa invitación, ya no puedes volver atrás. Entonces cada día, cada pequeño evento, se convierte en una pista más en este misterio sin fondo que llamamos existencia. Y es que cuando empiezas a entrever estas fisuras en el tejido de lo cotidiano, cuando el déjà vu te sacude como un eco de otros tiempos, cuando las sincronicidades se presentan como mensajes personalizados, cuando percibes con claridad que la percepción es solo un filtro estrecho, cuando los sueños te transportan a realidades alternativas tan tangibles como esta, y cuando la intuición te revela verdades sin necesidad de razonamiento, entonces la pregunta inevitable se asoma, tímida al principio, como quien teme su propia voz. ¿Qué es entonces la realidad? Y esa pregunta no tiene respuesta sencilla. No la encontrarás en los libros de texto, ni en los discursos oficiales, ni en los sistemas de pensamiento que se esfuerzan en mantenerte dentro de un marco cerrado. Porque todo ese marco, todo ese constructo que llamamos realidad consensuada, no es más que un conjunto de acuerdos, de normas perceptuales, de filtros culturales y biológicos que enmascaran un campo mucho más vasto. Ahora bien, date cuenta de algo. Si un simple cambio en tu atención, como comprarte un coche rojo o aprender una nueva palabra, altera radicalmente lo que ves en tu entorno, ¿qué sucede cuando cambias creencias profundas? Cuando transformas tu sistema interno, tus expectativas, tus emociones, entonces la misma realidad empieza a comportarse de otra manera. Las personas cambian, las oportunidades surgen, los obstáculos desaparecen o se transforman en portales. Y esto ya no es mera psicología, es un indicio de que el universo responde, de que hay una interacción entre tu conciencia y lo que aparenta ser el mundo exterior. Y no acaba allí. Los sueños te enseñan que la mente es capaz de generar mundos completos, tan coherentes que durante el sueño no dudas ni por un instante de su autenticidad, y al despertar los descartas como fantasía. Pero esa misma lógica podría aplicarse aquí y ahora. ¿Qué pruebas tienes de que este estado de vigilia no es otro sueño más, sostenido por una narrativa colectiva? Y si fuera así, si el yo que ahora crees ser es solo un personaje dentro de ese relato, entonces las fronteras entre realidad e ilusión se disuelven como niebla al sol. No puedes sostener la vieja certeza de que lo que ves es todo lo que existe. Observa también cómo la intuición te conecta con un campo que la mente racional no comprende. Esa certeza que surge sin análisis lógico, que te guía con una sabiduría que a menudo se revela más precisa que cualquier razonamiento, te sugiere que hay un flujo de información más allá del tiempo y el espacio lineales. Y si eso es cierto, entonces las categorías que usamos para definir el mundo, causa y efecto, pasado y futuro, dentro y fuera, son solo útiles convenciones, no verdades últimas. Ahora imagina lo siguiente. Si cada uno de estos fenómenos ya de por sí desafía tu comprensión del mundo, ¿qué sucede cuando los contemplas juntos, como piezas de un rompecabezas mayor? Se revela ante ti una imagen que no encaja en el marco habitual. Te das cuenta de que vives en una especie de campo de posibilidades infinitas, donde la conciencia no es un producto de la materia, sino el agente primario que da forma a la experiencia. Y si esto es así, entonces la pregunta no es ¿qué es la realidad?, sino ¿quién eres tú realmente? Porque si tu percepción moldea el mundo,
si tu conciencia interactúa con un campo más vasto, si tus sueños y tu intuición son puertas hacia dimensiones más profundas, entonces ese pequeño yo que creías ser, ese que se identifica con un cuerpo, un nombre, una historia personal, es solo la punta del iceberg, y al llegar a este punto, algo profundo ocurre. Las certezas comienzan a disolverse, no porque te falte conocimiento, sino porque vislumbras que todo lo que creías saber era una interpretación limitada. No se trata de adoptar nuevas creencias, sino de soltar el afán de entenderlo todo desde el viejo paradigma. Porque aquí, en este umbral, la razón se encuentra con sus límites, y es en esos límites donde empieza la verdadera exploración, no de un universo externo y muerto, sino de un campo vivo, consciente, donde la realidad es maleable, interdependiente y mucho más misteriosa de lo que jamás imaginaste. Así que la próxima vez que sientas un déjà vu, que una sincronicidad te hable en susurros, que tu percepción te revele sus filtros, que un sueño te transporte más allá, que una intuición te oriente sin razón aparente, no lo descartes, no lo trivialices. Obsérvalo como lo que es, una invitación a cruzar el umbral, porque el juego de la realidad no es el que te enseñaron, es infinitamente más profundo, más extraño, más vibrante, y cuando por fin te atreves a mirar sin el velo del hábito, comprendes que nunca estuviste viendo la realidad, sino apenas su reflejo, y que el verdadero viaje, el único que importa, apenas comienza.